Lo que el derecho tiene que acoger es un estándar que persiga el mejoramiento de los estándares de conducta, que es el concepto básico de hombre razonable o de buen padre de familia, o como lo queramos llamar, que hemos establecido en todos los ámbitos del ordenamiento legal. Queremos incentivos adecuados y para eso queremos diligencia de los dos lados. Claro, ustedes, los visitantes extranjeros, habrán sido testigos del espectáculo de favor de las combis y cómo manejan, cómo conducen. Si yo usara un estándar de chofer de combi medio, nunca mejoraría la situación del tráfico en Lima. Tengo que utilizar un chofer de combi razonable para mejorar el estándar. De la misma manera, para mejorar el estándar de los consumidores, tengo que utilizar un estándar de consumidor razonable. El centro de todo el análisis, con esto culmino, es lo que se llama usualmente el análisis de idoneidad. La idoneidad de lo que se recibe en una transacción de consumo en un contrato predispuesto. En realidad es lo mismo, el mismo problema que tenemos en todos los contratos. El acreedor quiere lo que compró o lo que adquirió. El consumidor quiere lo que adquirió. ¿Qué es lo que adquirió? Tiene que ser definido en función de que el producto o servicio es idóneo para los fines para los cuales se adquirió. Y se adquirió algo que los civilistas hace muchos años hemos llamado saneamiento, o aplicando las reglas de saneamiento por vicios ocultos. Es decir, buscamos que el bien satisfaga los intereses de quien lo adquirió. ¿Cómo funciona un modelo de idoneidad? Muy sencillo. Hay un modelo abstracto de bien y servicio que se crea mentalmente, donde, por ejemplo, recibo X, Y y Z como características del bien. Y si ese modelo de idoneidad coincide con la realidad, porque el consumidor recibe X, Y y Z, el producto es idóneo. Si el consumidor recibe X, Y y H es menos que Z, entonces el consumidor está recibiendo menos de lo que esperó y el producto no es idóneo, y entonces el sistema legal tiene que entrar a tallar para corregir el problema. El gran problema en las relaciones de consumo, en general en el derecho de contratos, pero en las relaciones de consumo en particular, es cómo se define el modelo de idoneidad. Y el modelo de idoneidad se define principalmente utilizando tres tipos de garantías. Lo que se llaman las garantías legales, las garantías explícitas y las garantías implícitas. Las garantías legales es que todo producto o servicio debe responder a lo que la ley ordena que tenga. Si una norma dice que el cemento tiene que tener tales características químicas o físicas, pues tiene que cumplirlo porque no se puede renunciar a ello. Es una norma obligatoria, es una garantía legal. El consumidor espera que el producto cumpla con la ley. Dos, garantías explícitas. Lo que expresamente el proveedor ofrece en el contrato, en la etiqueta, en la publicidad, en los productos, etcétera, etcétera. Aquellos elementos. Estas ollas están hechas de acero alemán, no es una garantía legal, nadie obliga a que las ollas estén hechas con acero alemán, pero si yo digo que tienen acero alemán, pues tendrán que tener acero alemán, no puede ser acero coreano tipo alemán, tiene que ser alemán. Y entonces hay una garantía explícita que tiene que ser cumplida. Hasta acá es sencillo, o relativamente sencillo. Una garantía legal es lo que la ley dice, una garantía explícita lo que el contrato dice. El gran problema, y donde entra a tallar de manera importante el estándar de consumidor razonable, es en las garantías implícitas, en aquello que no se dice, pero se espera o se incorpora en el contrato. 2 minutos, perfecto, alcanza. Lo que se incorpora en el contrato. ¿Y cómo se determina eso? En función a lo que esperaría un consumidor. ¿Pero qué consumidor? Y yo creo que tiene que ser un consumidor razonable. No puede ser cualquier consumidor. Un consumidor tiene una expectativa que se llena a través de su propia experiencia, de lo que vería un consumidor diligente, razonablemente diligente y cuidadoso. Y es algo que no podemos olvidar, porque si no convertimos todo el sistema contractual en un sistema absolutamente objetivo que conduce a crear incentivos inadecuados del lado del consumidor. Para poner algunos ejemplos de cómo seguir una garantía implícita. Yo me voy a un viaje Lima-Japón y me subo a un avión. Imagínense que hubiese vuelo directo, qué mal. Y luego de la hora 10 de vuelo, le pregunto a la azafata a qué hora me sirven el almuerzo. Y la azafata me dice, ¿qué almuerzo? Aquí no hay almuerzo. ¿Dónde en su boleto dice que hay almuerzo en el vuelo? Y yo le contesto, oiga, en un vuelo tan largo, yo, consumidor razonable, imaginemos que fuera abogado el pasajero, tengo derecho a esperar un almuerzo, lo que usualmente se espera. No, mira, ahí no dice nada, la próxima vez traiga su lonchera cuando vaya a volar, y acá no se sirve almuerzo. La garantía implícita se cubre porque uno espera razonablemente, dada los usos en el mercado, dado lo que esperaría un consumidor razonable, que a uno le sirva un almuerzo. O el otro ejemplo, que es un ejemplo real, esto ocurrió una vez en Indecopi, una persona, Indecopi es el organismo que había producido el consumidor acá, una persona se compró una rifa, una lotería, un sorteo, por 2 pasajes Lima-Buenos Aires. Y cuando ganó el premio, le entregaron 2 pasajes vía Ormeño. Para los extranjeros, Ormeño es una empresa de buses. Y claro, él decía, ¿dónde en el boleto dice, le decía el proveedor, dónde dice que es un pasaje vía aérea?
garantía implícita. Si no se dice nada, el consumidor razonable en ese contexto entiende que es vía aérea. Si me dijeran dos pasajes, Lima-Huacho, que queda 100 kilómetros, entendería que es vía terrestre. El contexto define, pero el contexto entendido como consumidor razonable. Porque no vaya a pasar, como ocurrió también en un caso real, de esas tiendas que dicen todo por $1 y el consumidor apareció y dijo, acá tengo $1 que me den toda la tienda. Es decir, y él ocurrió, efectivamente presentó una denuncia exigiendo esto. Es un caso exagerado porque muestra que la lógica implica un análisis de razonabilidad de lo que el consumidor espera. En conclusión, cuando uno enfrenta el dilema, yo creo que un código civil que aborde el tema o una ley de protección al consumidor que aborde el tema tiene que resolver este problema, y yo creo que tiene que resolverlo explícitamente. La ley de protección al consumidor peruana lo resolvía y lo acaban de eliminar y decía, ya no hay estándar. Decía, el consumidor tiene que actuar con diligencia ordinaria. Se lo han retirado y ahora nadie sabe cuál es el estándar. Y yo creo que es importante para reglas claras, para que las reglas sean predecibles, para que el sistema funcione y consigamos los objetivos esperados, que la regla sea consumidor razonable, que lo que se le exija al consumidor es una conducta razonable. Hay mucha tentación de eliminar esta exigencia y de presionar a que esto no exista y decir que es irreal, porque los consumidores son ignorantes, idiotas, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es un error. Primero porque no creo que los consumidores sean idiotas, pero si lo fueran, tendríamos que corregir su conducta. Muchísimas gracias.